caminando hacia la cruz. Jesús iba de camino a la cruz, Él sabía lo que iba a ocurrir. Y antes de entrar a 18 puntos que los vamos a ver quizá en 18 semanas o 20 semanas, quiero hablar de cómo Jesús toma la decisión de venir a la tierra y entregarse, ofrecerse por amor. Padre Celestial, en esta mañana, en este día, Señor, te queremos bendecir. Y hay un acontecimiento que próximamente se estará celebrando en todo el mundo. Muchos lo celebran sin entenderlo, pero tu pueblo tiene que estar enseñado, tu pueblo tiene que ser instruido, tu pueblo tiene que ser enseñado en los principios de tu palabra para entender cuál fue el motivo principal de la venida de Jesús en su primera venida. Y yo pido, Señor, que bendigas a este pueblo y a aquellos que escuchen el mensaje, Señor, a través de redes sociales también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Amén quiere decir así sea, o sea, es una palabra que corrobora, que establece, que estoy de acuerdo. Hay 18 puntos antes de que Jesús llegue a la cruz del Calvario. Puede anotarlos. El primero se llama el complot para matar a Jesús. El complot para matar a Jesús. O sea, hubo toda una serie de preparativos para poder apresar a Jesús. El primer punto es el complot para matar a Jesús. El segundo punto se llama cómo Jesús celebra la Pascua. Y esa es una de las cosas que nos deja establecida a través de las Escrituras, que celebremos. No nos dijo celebra mi cumpleaños, no nos dijo celebren otras cosas, no, dijo celebren, tomen la cena del Señor, que era la Pascua, porque Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Él iba a ser la Pascua, espiritualmente hablando, para salvación nuestra. Entonces, el segundo punto se llama la institución de la cena del Señor. No es Santa Cena, lo correcto es la cena del Señor. Eso es lo bíblico, la cena del Señor. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bueno, de una manera imprevista, no avisamos, de tal manera que la vida suya tiene que caminar agradándole a Dios en todo, para que al momento de tomar la cena del Señor no nos pesque así como que desprevenidos, ¿no? Tercer punto, Jesús habla antes de ir hacia la cruz. El primero es el complot para matar a Jesús. El segundo es la institución de la cena del Señor. La tercera es la grandeza del servicio. Es la institución de la cena del Señor. O sea, cuando Jesús celebra la cena del Señor es la Pascua. O sea, Él celebró la Pascua, Él celebró la Pascua, que luego se le menciona como la cena del Señor. El número 4, Jesús en ese proceso anuncia la negación de Pedro, que Pedro iba a negar a Jesús. El siguiente punto es cuando Jesús, después de que anuncia que Pedro lo iba a negar, Jesús se va a un monte, a un lugar llamado Getsemaní. Estoy hablando más o menos el proceso de acuerdo al Evangelio de Jesús, según Mateo, según Marcos, Lucas o Juan. Generalmente la mayor información está en Mateo, Marcos y Juan, ¿ok? Lucas habla un poco menos de este proceso. Después viene el arresto de Jesús. Posteriormente se cumple lo que Jesús había mencionado, de que Pedro lo iba a negar, y después del arresto de Jesús viene la negación de Pedro. Estamos hablando en un proceso cronológico hasta llegar a la cruz. Después viene Pedro niega a Jesús, después es Jesús es azotado y se burlan de él, o sea, es escarnecido. ¿Se recuerdan? Azotes y golpes y la corona de espinos
y la ropa de rey. Bueno, después de esto, cuando Jesús sufre esta clase de tortura, viene lo que es Jesús ante un jurado o ante un concilio. Jesús ante un concilio para ser ¿qué? Juzgado o sentenciado. Sin tener pruebas suficientes, el siguiente punto, que es el punto número 10, Jesús va ante Pilato. Cada uno de estos los vamos a ir viendo detalladamente, ya sea domingo tras domingo o a lo mejor en alguna reunión entre semana que los invitemos, y vamos a procurar ver estos 18 o 19 puntos. Después de estar Jesús ante Pilato, está Jesús ante el rey, o sea, ante Herodes. No solamente está delante de Pilato, del gobernador, sino también está delante de un rey llamado Herodes. Posteriormente, después de estar con ellos, Jesús es sentenciado a muerte. Viene una sentencia y después, el punto número 13, después de la sentencia que viene, la crucifixión, que era determinada para aquellos que rebasaban su manera de delinquir. En este caso, estaba por ahí, recuerdan a Barrabás, que era un malhechor, se había juntado, era como un pandillero en aquellos tiempos, pero había provocado revueltas y en contra del gobierno y demás. Y por ahí dicen: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritó que suelta a Barrabás. Y entonces Jesús va a una sentencia de muerte, y Jesús es posteriormente crucificado, y en esa cruz muere Jesús. Normalmente cuando ocurre eso, como ya iba a entrar el día de reposo, esto sucede un viernes, entonces ya iba a entrar el día de reposo, a los sentenciados a muerte tomaban una lanza y les picaban en el corazón, les afectaban el órgano principal del corazón para asegurarse que estuviera muerto. Por eso a Jesús le atraviesan una lanza. Después de Jesús muere, Jesús sigue el siguiente proceso, que es sepultado. En esta etapa hablaríamos de un hombre llamado José de Arimatea, como Dios lo usa frente a un principal, le pide el cuerpo de Jesús, no a cualquiera se le van a dar, tendría que ser una persona de alta reputación, y esto Dios lo usó, el Padre lo usó como una evidencia de que José de Arimatea era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, por supuesto, y era rico. Y este hombre pudo comprar un campo nuevo para poder sepultar a Jesús, que luego la Biblia dice que fue sepultado entre los inicuos, entre los malos, ¿verdad? O sea, el cuerpo de Jesús fue dado en una tumba nueva. Luego hablaremos de eso con más calma. Después de la sepultura viene el evento que Jesús ya había anunciado: derriben este templo y en 3 días, ¿qué dice? Lo voy a volver a construir o reedificar. Y no se refería al templo físico, sino se refería a su vida. Es cuando viene lo que es Jesús es sepultado, y luego viene como punto número 15 la resurrección. Como punto 16, después de la resurrección sucede algo muy importante. Aquí no termina todo, sino va lo que conocemos usted y yo, aquella frase, que no sabéis, que se acuerda que iban dos en el camino, ¿a quién buscan? Y luego cómo responden, por ahí cómo responde Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces ese punto se llama el camino a una ciudad llamada Emmaús. Punto 17, entonces luego posteriormente Jesús se aparece a sus discípulos. Recuérdense, a esas alturas eran 11 y no 12, porque uno ya había fallado y se había suicidado
esto era Iscariote. Y como punto número 18, Jesús concluye con lo que es la ascensión. O sea, Jesús sube, Jesús es levantado en las nubes con un cuerpo glorificado para estar a la diestra del Padre y prácticamente intercede por ti y por mí. Esos son los eventos cronológicos en la cual nos lleva el camino hacia la cruz. Jesús se da, y vamos a entrar al tema. Jesús se da, Jesús se entrega, Jesús se ofrece, pero Jesús se ofrece por amor. Él pudo haber dicho: no, Padre, mejor destruyamos ya el mundo, que caiga el juicio sobre la tierra. Pero sabe que la naturaleza de Dios es amor, la naturaleza de Dios es perdón, la naturaleza de Dios es oportunidad, la naturaleza de Dios es misericordia, la naturaleza de Dios es ese cobijo, esa naturaleza de Padre amoroso. Y entonces Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, allá en los cielos, determinan, y el Padre hace una serie de estrategias. Por eso la semana pasada mi esposa comparte de cómo Jesús está dicho a través de la ley y a través de los profetas, y cómo desde el Génesis está establecido que Jesús iba a venir y a morir por nosotros y a rescatarnos y a salvarnos. Y esa es una gran noticia, en la cual eso nos va a motivar a amar a Dios, porque dice la Biblia: al que se le perdona mucho, ¿qué? El mucho ama. Así que ¿cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Poquito? Yo creo que si competimos aquí, decimos: a ver, ¿quién ha sido el más vil y el más horroroso de todos? Yo creo que nos vamos a pelear todos y decir: yo. Y Pablo decía: yo soy el primero entre todos ustedes. Y la verdad es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús decide venir a morir por ti y por mí, que éramos, como aquella ilustración, un trapito ¿de qué? De inmundicia, un trapito sucio. Pero ahora el Señor nos ha convertido en un trapito limpio, en un trapito agradable, en un trapito pues que Dios lo quiere usar. Juan capítulo 8 verso 28, puede anotar. Juan capítulo 8 verso 28, vamos a ponerlo aquí. Isaac me está ayudando en las gráficas, gracias Isaac. Juan 8 28, les dijo pues Jesús. Ustedes pueden ir anotando Juan 8 28. El que pueda abrir su Biblia y al mismo tiempo anotarlo, pues qué bueno. Y que batalle un poquito, no se preocupe. Yo prefiero que escuche, que entienda, que comprenda el mensaje y que lo pueda digerir. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, número 1, entonces conoceréis que soy yo. Número 2. Número 3, y que nada hago por mí mismo. Número 4, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué quiere decir esto? Antes de llegar a Jesús a la cruz, Jesús nunca hizo nada si el Padre no se lo decía. O sea, Jesús no fue un hombre independiente que dijo: voy a hacer esto porque así se me ocurrió. Jesús dependía de lo que escuchaba del Padre. Jesús dependía de lo que el Espíritu de Dios le hablaba. Entonces Jesús no hizo nada si el Padre no le autorizaba. Mateo capítulo 26 verso 39. Mateo 26 verso 39, casi al final, dice la Escritura: y adelantándose un poco Jesús, cayó sobre su rostro y orando, y le dijo: Padre, si es posible,
que pase de mí este momento tan crucial, si quieres que pase de mí esta copa, este trago amargo, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús dependía totalmente de la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, verso 30. Juan lo describe de esta manera: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo le voy a leer la versión, nueva versión internacional. Usted puede leerla en la Reina Valera. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. O sea, lo que yo oigo Jesús, yo lo juzgo. Y claro que él tenía la capacidad para juzgar correctamente, porque dice, mi juicio es justo. O sea, yo no voy a juzgar injustamente, yo voy a juzgar Jesús correctamente. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta? Una dependencia total con el Padre. Jesús no hacía nada si el Padre no lo respaldaba. Y dentro de este primer punto, que Jesús nunca hizo nada sin el Padre, si Él no lo respaldaba, está el último versículo de Juan 8:29. Usted quizás lo ha escuchado porque es un pasaje que a mí me ha impactado mucho. Juan 8:29. Y dice así: porque el que me envió, o sea, papá, Yahvé, Jehová, mi Abba Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y este es un pasaje formidable porque Jesús nos enseña que si usted y yo hacemos lo que le agrada a Dios, ¿sabe qué? Dios siempre va a estar con usted y conmigo. Dios siempre va a estar ahí en esos momentos cruciales, determinantes, apoyándolo, respaldándolo y sacando adelante. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. Bueno. Número 2, punto número 2. Jesús sabía a lo que Él venía. Jesús no ignoraba, Jesús sabía a lo que Él venía. Él tenía un propósito. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida. O sea, de ser considerada, de ser tomada en cuenta. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna? ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Jesús, el Cristo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y Pablo decía, el cual, dentro de todos esos pecadores, yo soy el primero. Yo creo que todos así como que yo soy el primero, porque quien se considera que le ha fallado a Dios, tiene la oportunidad de ser salvo. Y por eso Pablo decía, no, yo de todos, yo soy el primero. Qué salvación tan preciosa. Por eso consérvela, cuídela con temor y temblor. Siguiente pasaje, usted lo conoce muy bien, Juan 3:16. Quizá alguien se acercó con usted y le dijo, mira, déjame mostrarte el gran amor de Dios, la gran oportunidad que Él tiene para tu vida. ¿Y cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y cuántos de aquí hemos creído en Él? Amén. Hemos creído en Él, por eso estamos aquí como cuerpo. Le voy a leer otra versión. Fíjese cómo empieza esta versión. Porque tanto amó Dios al mundo
no es porque de tal manera, sino lo magnifica. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra unigénito viene del original griego, que quiere decir, y si lo pueden notar, anótelo, único en su género. Unigénito no nada más quiere decir único hijo. Si no lo hubiera dicho único hijo, hubiera dicho, o sea, dice, unigénito quiere decir único en su género. ¿Por qué? Porque Él iba a ser puesto en la tierra con una forma, en forma corporal, como humano, siendo Dios. Ahora usted puede decir, o ha escuchado, no hombre, ¿acaso Jesús era Dios y no tuvo ningún problema en ir a la cruz del Calvario? Era Dios, Él soportaba todo. No, déjeme decirle, Él tenía en su esencia la deidad como Hijo de Dios, pero también tenía en su esencia lo corporal, lo humano, como usted y como yo. Jesús dormía, Jesús comía, Jesús tenía sueño, Jesús se cansaba posiblemente. Imagínense los recorridos a pie que hacía de una manera muy intensa por 3 años y medio. Imagínense entonces el dolor, el sufrimiento de los latigazos, de la corona de espinas, de las bofetadas, de los golpes con puño cerrado sobre su rostro, de tal manera que lo dejaron desfigurado. Por eso el profeta dice que no iba a ser atractivo para que no le deseemos. Por eso el profeta dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Jesús sufrió como humano. El siguiente pasaje está en la primera carta de Pedro, capítulo número 3, en el verso número 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y estamos hablando del segundo punto, que es: Jesús sabía a qué venía. Y el pasaje que lo respalda, 1 Pedro capítulo 3, 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesús no padeció ni 2 ni 3, ni como en ocasiones la religión popular enseña, cada vez que tú tomas cierto elemento, estás comiendo la carne de Jesús. Entonces en ese día que se celebra la Semana Santa, pues no comas carne, porque si no estás comiendo el cuerpo de Jesús. Eso es una mentira. La Biblia dice que Jesús una sola vez padeció por los pecados. O sea, no cada Semana Santa, que se le conoce como Semana Santa, al recordar, están crucificando otra vez a Jesús. No. O sea, Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Padeció una sola vez por los pecados. Él que es justo, ¿por quiénes? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El único intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre. Por eso, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, o sea, Él sufrió la muerte en su cuerpo, en su fragilidad humana, Él murió, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir? Pero el espíritu hizo que Él volviera a la vida. ¿A través de qué? La resurrección. ¿Usted se imagina cómo va a ser su resurrección suya? ¿Se ha puesto a pensar cómo va a ser su resurrección? Bueno, como es algo que no hemos experimentado, ya seguimos en este cuerpo. La resurrección es este cuerpo así, pellizcase tantito, y si le duele es que todavía está en la carne, si no ya es que es muy espiritual, ¿verdad? Entonces, ¡ay! Me dolió. Entonces seguimos ahí con carnita. Te estás haciendo así, ¿verdad? Entonces, el cuerpo en la resurrección va a ser un cuerpo glorificado.
un cuerpo no propiamente carnal. Por eso dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. O sea que Padre, Jesús nos ha comprado con su sangre, ahora caminamos en salvación, cuidamos esa salvación, cuídela con mucho temor y temblor, para que en el fin de los tiempos, cuando usted, ya sea si fallece antes de que venga Jesús, usted tenga la seguridad que Él va a resucitarlo, y va a resucitarlo con un cuerpo nuevo. No piense en ciertas banalidades, ¿verdad? A ver qué tanto músculo me voy a tener, ¿verdad? No, piensen que va a ser glorificado. Muy bien. Quisiera que viéramos un poquito el pasaje de Juan capítulo 10. Esto es algo muy precioso. Juan 10, en el verso número 11. Y qué padre, fíjense, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía cuál era su función. Jesús sabía qué era lo que iba a darnos. Pero Él iba a pagar un gran precio para poder hacerlo. No fue sencillo para Jesús. No fue sencillo que tuviera oposición. No fue sencillo que quisieran matarlo. No fue sencillo que quisieran apedrearlo. Jesús estuvo dispuesto a eso y a mucho más por usted y por mí y por nuestras generaciones. Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y ese buen pastor, ¿qué? Su vida da. Su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Su vida no da por las que no son ovejas, Él no la da. Pero su vida da por aquellas que sí son sus ovejas. Mas el asalariado, o sea, el que trabaja solamente por una paga, y así vemos a muchos por ahí, mas el asalariado que trabaja solamente dice, y que no es el pastor, de que no son suyas las ovejas, pues no le va a interesar, porque va a venir, ve venir al lobo, y ¿qué dice? Sálvese quien pueda. Ahí viene el lobo, yo me voy, que las ovejas se las arreglen como puedan, así que yo huyo. Ese es el problema de los asalariados. Pero el pastor no te va a dejar. Jesús no te va a dejar. Dice la Biblia que el lobo arrebata, o sea que el lobo va a atacar al rebaño, a las ovejas, y las ovejas iban a ser dispersas. Así, verso 13, así que el asalariado huye, se va, porque es asalariado, porque lo único que le importa es la paga, no le interesan las ovejas. Y hoy en día se ocurre. Hay gente asalariada que no les interesan las ovejas, les interesa el cheque de la quincena, el cheque del mes, por decir que están cuidando una congregación. Pero yo te aseguro algo. Jesús, el pastor de las ovejas, del rebaño, su vida dio por ti un alto precio para salvarte. Y dice la Biblia, yo soy el buen pastor. O sea, al asalariado no le importan las ovejas. El verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a las ovejas, y esas ovejas me conocen. Así como el Padre a mí me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo, o sea, yo entrego mi vida por las ovejas. Jesús sabía, mi hermano, qué hacía por ti y por mí. Jesús tomó la decisión de darse por ti y por mí. Por eso no anunciamos una religión ni denominación, anunciamos bajo el criterio bíblico lo que es el reino de los cielos, lo que es la salvación de Jesús, de que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el Señor de la iglesia. No está la organización, es Jesús, es el Señor. Pero fíjese qué hermoso, verso 16, también que tengo otras ovejas. ¿A quién se lo dijo? A los judíos. A los judíos le dijo, ¿saben qué? Ustedes son ovejas, los que creen en mí, perfecto, eres oveja. Pero ¿sabes qué? También tengo otras ovejas que no son judíos, que son gentiles.
que van a venir al conocimiento de la verdad. También tengo otras ovejas que no son de este redil, así aquellas tengo también, debo de traerlas, y van a oír mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Tanto el hebreo como el gentil iban a tener un solo rebaño, iban a tener un solo pastor. Amén. Por eso no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo, un mismo bautismo, un mismo Señor y Padre nuestro. ¡Qué bendición! Tú tienes hermanos en Cristo en otros lugares, en África, en Asia. ¿No entiendes lo que dicen? ¿Verdad? ¿No entiendes? Pero ellos están alabando y bendiciendo el nombre de Dios, así como tú y yo lo hacemos aquí. A lo mejor otros son de Portugal, por ejemplo, son brasileños, hablan portugués y están alabando y adoran a Dios y son parte del cuerpo de Cristo. Y hay judíos que están conociendo a Jesús y son parte del cuerpo de Cristo. Habrá un rebaño, habrá un pastor. Por eso, versos 17, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Jesús sabía que iba a hacer. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, o sea, para volverla a recibir. Nadie me la quita, nadie me la arrebata, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, yo la doy de mi propia voluntad. O sea, yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Se da cuenta qué precioso? A Jesús nadie lo obligó. Jesús tomó la decisión. Jesús obedeció al Padre y dijo: estoy dispuesto a ir a morir para rescatar y tener un rebaño, tener un pueblo y tener ovejas. Y termina este pasaje en el verso 18 al final: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de quién? De mi Padre. De mi Padre. Así que yo soy obediente y lo hice. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 me habla, y Pablo le habla a los filipenses y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, en otras palabras. Filipenses 2, del 5 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, o sea, quien siendo en su naturaleza Dios, no estimó, o sea, no consideró el tomar esa naturaleza como cosa que aferrarse. No es: yo soy Dios y yo voy a controlar todo. No. Él como humano, él como Dios dentro de un cuerpo humano, dejó que se fueran desenlazando cada evento. Él tenía el poder para pedirle a los ángeles que vinieran. ¿Se acuerdan cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Malco en ese huerto? Y le dice: oye, Pedro, el que al hierro mata, a hierro muere. O sea, no usa la violencia. ¿Qué acaso no? Yo le pediría a mi Padre que enviara legiones de ángeles y Él les enviaría. Claro, Él era Dios, o Él es Dios. Pero Él entonces se sujetó y se sometió a los tiempos cronológicos para llegar hasta el momento de la cruz. Y dice la Biblia entonces en el verso número 7 que se despojó a sí mismo, o sea, se rebajó voluntariamente. Él era Dios, con todo su esplendor, con toda su majestuosidad, y dijo: no voy a ser como un pequeño, como un hombre en la carne, un hombre carnal. ¿Y nació de qué? De una virgen, de María, y estaba establecido que iba a ser en Belén de Judea. Y entonces dice el verso 7 que tomó forma de siervo. Vaya que la palabra siervo en aquel tiempo tenía un alto valor.
como si él fuera un esclavo, sometido y sujeto a lo que sus amos dijeran. Y tomó esa situación, esa condición, la más humilde como humano, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, y al manifestarse como hombre, así todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte horrenda. ¿La muerte de qué? De cruz. El último pasaje que quiero ver con ustedes, los últimos 5 o 6 versículos, se encuentran en Juan capítulo 15. Jesús se entrega voluntariamente por ti y por mí. Y ese es el tema de esta mañana. Si guardas mis mandamientos, te dice el Señor, vas a permanecer en mi amor. ¿Quieres permanecer en el amor de Dios? Guarda los mandamientos. ¿Quieres permanecer en el amor de Dios? Guarda sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús guardó los mandamientos de su Padre. El Padre le decía algo y Jesús lo obedecía. Y Jesús permanecía en su amor. Y le dice a los discípulos, miren, todas estas cosas les he hablado, para que este gozo que yo tengo, porque yo tengo comunión con el Padre, también este gozo esté en ustedes. O sea, yo te comparto de mi gozo. Yo te comparto, yo guardo los mandamientos del Padre y yo me gozo porque el Padre está conmigo. Te comparto esto. ¿Qué nos dice Jesús? Guarda los mandamientos del Padre, para que el gozo también esté en tu vida. Es que los mandamientos, cuando tú sabes que Dios está contigo, obedeces por amor. Pero si dices, ay no, es que entonces no hay amor de nosotros hacia Dios. Cuando uno hace las cosas a fuerza, es como que no hay amor. Algunos de los varones aquí o de las mujeres que van a trabajar lo hace así como que sin ganas. Bueno, si lo hace sin ganas es porque no ama su trabajo. Es porque no ama a la gente que está a su alrededor. Y no le echo la culpa, ¿verdad? Porque bastante complicado está en el corazón del hombre. Y entonces, cuando tú amas algo, lo haces con gusto. Cuando tú vienes y a reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor, cuando vienes con gusto, es porque vienes a buscar de Dios todos juntos. Entonces lo haces con gusto. Y entonces dice Juan 15, verso 11, estas cosas los he hablado para que mi gozo esté con ustedes y que su gozo sea también cumplido. Verso 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es un principio del reino de Dios. Que le vaya muy bien en su trabajo, hermanita. Dios le bendiga. Otra semana. Puedes ir. Bye. Vosotros sois mis amigos y haces lo que yo te digo. Ya no te voy a llamar siervo. Ya no te voy a llamar siervo. Haces las cosas que yo hago, dice Jesús, ya no te voy a llamar siervo. Ámense los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tienes amigos? ¿Darías tu vida por ellos? Dices, no, espérame. ¿Sabes qué? Jesús lo hizo. Jesús no calificó a la humanidad de maldosa, aunque él sabía que estaba en maldad la gente. Jesús lo veía con ojos de amor. Jesús lo veía con ojos de misericordia.
Jesús los veía como una grande oportunidad para que ellos estuvieran cerca. Y ya cuando obedecían a Jesús, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre se las voy a comunicar. Y así quiero concluir este mensaje. Jesús sabía lo que hacía por ti. Hace más de 2000 años, Cintia, sobre tu vida Jesús estaba ya viendo. Mi hermana Vicky, sobre cada uno de ustedes, Jesús ya estaba viendo a Franco. Jesús ya estaba viendo a Natalie. Jesús ya estaba viendo a Karina. Jesús ya estaba viendo a Denise. Jesús ya estaba viendo a Beto. A cada uno de ustedes Jesús ya los estaba viendo. Y Jesús supo a qué vino. No fue un hecho aislado, fue un hecho con conocimiento. Jesús vino a salvarte. Inclinen su rostro, vamos a orar ahí, en su lugar. ¿Y por qué no le damos gracias ahí en su lugar al Señor? Porque Él ya lo había visualizado a usted. Porque Él ya lo veía a usted con sus hijos. Porque Él ya lo veía con su familia. Porque Él ya lo veía con la pequeña Luisana. Ya los estaba viendo así. Ya estaba viendo a ver a Denise ahí con David. Gol, ya los estaba viendo. Dele gracias a Dios ahí en su lugar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Dele gracias a Dios ahí en su lugar. Gracias por tu misericordia. Gracias porque veniste, Señor, en tu primera venida de una manera voluntaria. Nadie te forzó. Hiciste lo que el Padre te decía.